Bienvenidos al foro Next Educación. Queremos establecer una auténtica conexión entre Europa y América, particularmente con América Latina. De hecho, es nuestra esencia, es nuestro ADN. Tenemos muchos estudiantes y también profesores que vienen de países latinoamericanos, aunque realmente el centro de operaciones lo tengamos en Madrid, más allá de algunas maestrías que, por ejemplo, tenemos pues en República Dominicana y ojalá pronto en otros países. Es un momento en el que Europa y América Latina tienen que hablarse más que nunca. Fue precisamente en Next donde el vicepresidente de la Unión Europea, Josep Borrell, que saben que es el alto representante para la política de asuntos exteriores y la política de seguridad de la Unión Europea, Borrell planteó que América Latina no está en el radar de Europa. Y yo creo que buena parte de sus esfuerzos y desde luego de nuestra voluntad también, y que no quede en lo que esté en nuestra mano, es mantener esa conexión entre América Latina y Europa, Europa y América Latina, porque el mundo todos sabemos que se está recomponiendo porque hay un poder descendente, que es el poder de Rusia, y su debilidad estructural se ha visto durante la guerra, aunque no hay que dar a nadie por liquidado. Hay un poder emergente clarísimo, dominante, que es el de China, y junto al de Estados Unidos, pero también podríamos empezar a hablar de la India, que desde el mes de marzo pasado es el país más poblado del planeta, por encima de China. Bueno, ¿dónde queda Europa en todo eso? La Europa siempre en el centro de todos los mapas y de las representaciones del mapa mundi. ¿Dónde queda América Latina? A veces olvidada, llamada despectivamente el patio trasero de los Estados Unidos, como dijo un secretario de Estado, digamos, de mal recuerdo. Bueno, pues América Latina y Europa tienen que hablarse más que nunca, llegar a alianzas, desarrollarse juntos y poder solicitar en esa mesa del reparto mundial, junto a Estados Unidos, junto a China, junto a Rusia, junto a la India, junto a otros países, tener una fuerza, digamos, importante. Nosotros tenemos en Next profesores también de América Latina, y este año estuvo con nosotros Virginia García Bodú, de Argentina, que tuvimos la suerte de que diera unas clases con nosotros, volverá seguro, y con la cual queremos hoy tratar, dialogar sobre un asunto muy actual, que son los debates electorales. Aunque hay países que no tienen debates electorales, casi todos los que tenemos elecciones, con mayor o menor asiduidad, tenemos debates. Desde luego los hay en España, los hay también, por supuesto, en Estados Unidos, en Francia y en muchos países latinoamericanos, pero no en todos. Así que, si me permiten, lo primero que voy a hacer es saludar a Virginia. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Manuel? Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Pues a mí me gustaría mucho hablar de debates en general y que fuera un diálogo entre nosotros, pero tengo muchísimo interés en escucharte, Virginia, en tu condición de psicóloga, porque hemos hablado de los debates y la psicología de la comunicación política. Eso para mí es importante, porque es un elemento nuevo, ¿no? Pero en primer lugar, hablemos, si te parece, en una entrada en los debates. ¿Cuán importante te parecen los debates electorales en una campaña electoral? Creo que son muy importantes y por varias razones. En primer lugar, porque sabemos que la televisión es aún hoy en día el medio más accesible para la mayoría de la ciudadanía, con lo cual es una puerta de entrada muy importante a la política, y en ese sentido los debates tienen varias funciones y varias capacidades. Por una parte, la capacidad de informar, de que las personas, los ciudadanos, podamos saber cuáles son las agendas, cuáles son las propuestas, cuáles son las posiciones de las candidatas y los candidatos en cada tema. Por otra parte, nos permiten contrastar, no simplemente escuchar a una o a otro, sino poder establecer en ese momento un contraste entre las posturas de las diferentes personas que se están enfrentando por un mismo cargo.
Por otra parte, es un ritual muy importante porque nos recuerda a todas las personas que elegimos y apostamos por la democracia como forma de convivencia política, y en ese sentido también sabemos que los debates muchas veces actúan como motivadores, motivan a las personas, quizás alguien que se iba a abstener o no iba a votar luego de un debate, dice la verdad, me interesé, quiero participar, quiero tener una voz en este proceso electoral. Y por supuesto, diría que también nos dan una medida más o menos indirecta de las competencias que tienen las candidatas y los candidatos, ¿no? Un poquito ver si, no es lo mismo si yo en el debate, por ejemplo, soy amable con mi contendiente, aunque sea firme, que si maltrato a mi contendiente. De alguna manera la ciudadanía vamos construyendo percepciones de cómo son las personas que nos quieren representar también a partir de estos escenarios de debate. Bueno, dice el profesor Alan Schroeder, un personaje muy interesante, yo creo que es la persona que en el mundo ha estudiado más los debates electorales, exactamente en 65 países, que no siempre, pero bueno, tienen debates electorales, y me planteaba una vez que a su juicio, fíjese, dice, está equivocada la metáfora, no es un boxing dialéctico, es una selección de personal. Así que uno sentado frente al televisor ve, decide si va a votar a este o esta, a este o la otra, en función lo contrata con su moneda, la moneda su voto, y con esa moneda le contrato como director general de España S.A., de Argentina S.A., de República Dominicana S.A. o de México o de Colombia. Yo creo que está muy bien planteado, y un debate, y además a través de la televisión, permite ver mucha información. Y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a conocer quién aspira a gobernarle, y tiene derecho a verlo también en una situación incómoda, no digo dramática, de una situación de crisis dialéctica que se produzca en un plato de televisión, porque si no es capaz de salir con cierta elegancia y eficacia ya de ese momento, pues oiga, ¿cómo saldrá de un despacho en el que haya una crisis no dialéctica sino real, ¿no? ¿Qué te parece la metáfora que plantea el profesor Schroeder? De hecho, no la conocía, me parece interesantísima, pero de hecho una de las cosas que siempre planteo en los cursos o cuando hablamos de estos temas es que desde mi punto de vista, en muchos sentidos, una campaña electoral es la entrevista laboral más larga que va a tener una candidata o un candidato en toda su vida. Es una entrevista laboral que va a durar un mes, 2 meses, el tiempo que dure la campaña, en donde la ciudadanía, el día de las elecciones, va a decidir si le da ese trabajo de presidente de gobierno o de alcalde o de, no sé, gobernadora que se está persiguiendo, ¿no? Entonces, sí coincido, creo que es una... y que los debates, en buena medida, por eso decía, a la ciudadanía nos dan una indicación de cómo se posicionan las personas en su labor, porque la verdad es que la democracia es disenso. La democracia es trabajar arduamente en el medio del disenso para construir consensos. Entonces, no es lo mismo una persona que agrede a su rival que una persona que, aunque le estén cuestionando cosas, tiene una cierta altura para poder manejar sus argumentaciones, ¿no? Y creo que eso también es importante. Los candidatos en un debate, yo coincido, no es un ring de box, es mucho más que eso. Sí, van a contender, por supuesto que sí, pero nos están dando muchísima más información que simplemente el ping-pong de propuestas y el debate entre las distintas posiciones que defienden. Virginia, yo creo, me ha parecido entender en tu primera intervención que estás de acuerdo en que un debate genera participación política. A mí me parece haberlo medido como sociólogo, no solamente en favor de aquellos, imaginemos que son 2, en el cara a cara, sino también en otras votantes de otros partidos, en otras tendencias. Es decir, sería como la fiesta suprema el debate de una campaña electoral, el momento culminante, el momento máximo, ¿no? Y además es verdad que hay países de larga tradición. Yo leía que Hillary Clinton y Barack Obama se enfrentaron 37 veces. En 37 debates había otras personas también, y aquello se iba achicando, ¿no? Porque iban cayendo gente por el camino, digamos, ¿no? Pero a veces dicen, por los demócratas ya hay 8 candidatos. Y entonces se hacen en distintos estados, etcétera, etcétera, y además Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y por lo tanto esto es así. Ahora me gustaría, Virginia, si ya estamos de acuerdo en eso, en que me hablaras más de la vertiente psicológica de los candidatos, porque tú tienes un visor especial, que son tus conocimientos en psicología,
y tu práctica, tu experiencia, y me gustaría que viéramos los debates ahora desde el perfil de una profesora de psicología. Con mucho gusto. A ver, hay una pregunta que en la psicología se ha hecho desde siempre, que es, ¿para qué sirven los debates? ¿Para cambiar opiniones? ¿Para reforzar opiniones? ¿O para generar opiniones donde antes no las había? ¿No? Evidentemente es una herramienta de persuasión, eso está claro, el debate electoral es una herramienta de comunicación persuasiva, pero ¿qué es lo que produce finalmente? ¿Refuerzo de lo que ya pensábamos, cambio de opinión o forma opiniones donde antes no había opiniones? La verdad es que la mayoría de las veces lo que los estudios nos muestran es que los debates sirven sobre todo a la función de reforzar lo que las personas ya creemos. Básicamente la psicología nos ha enseñado que los seres humanos somos muy selectivos, entonces prestamos atención a aquella información que se relaciona con nuestras creencias, con lo que ya estamos esperando encontrar. Entonces nuestro recuerdo, nuestra atención, nuestra memoria es altamente selectiva. Probablemente si nosotros dos estuviéramos viendo un debate, tú recordarías unas cosas y yo recordaría otras, y eso que recordemos va a tener que ver con nuestras creencias previas. Ahora, eso no quiere decir que porque las personas tengamos un sesgo de confirmación y de buscar información que básicamente confirme lo que ya pensábamos de antes, no quiere decir que a veces en los debates no sucedan cosas inesperadas que de repente nos iluminan otros aspectos y nos hacen pensar en cosas que nunca habíamos pensado y entonces sirvan para hacernos cambiar de opinión, ¿no? Si bien la principal función suele ser de refuerzo, también nos podrían hacer cambiar de opinión porque los debates no están controlados, son escenarios donde pueden suceder muchísimas cosas. Y también podría suceder que personas que no son de ninguno de los partidos que están contendiendo en ese momento, que se definen como personas sin afiliación partidaria o política, al ver un debate, de repente se formen una opinión y quieran apoyar una determinada opción, ¿no? Entonces, creo que son válidos en todos los sentidos y que la psicología nos muestra, volviendo a algo que decías recién, que los debates son muy buenos para activar la participación, porque nos hacen pensar, nos involucran, nos comprometen y todo eso hace que el día de las elecciones estemos un poquito más predispuestos a querer salir a emitir nuestro voto. Sí, a mí me parece muy interesante esa opinión que comparto, de que los debates son incontrolables. Precisamente en las últimas horas y por la proximidad de los debates en España, me preguntaba una persona, oiga, usted que ha estado ahí, que ha estado en medio, ¿verdad que todo está preparado al milímetro? ¿Verdad que todo está prácticamente ensayado? Le dije, pues mire, no, porque estará preparado las horas de llegada, por supuesto, los temas que vamos a hablar, porque es lógico. ¿De qué vamos a hablar? Primero de empleo y economía, después de políticas sociales, después de otras leyes que hayan podido venir, de institucionalidad, de asuntos exteriores, etcétera. Hay que ordenar el debate para que uno no empiece por el final, etcétera. Estupendo. Los tiempos, vamos a medirlo. Todo eso puede ser con precisión, pero cuando el debate comienza, cada uno dice lo que cree conveniente allí. Y yo creo que además lo he comentado posteriormente, porque tuve la inmensa suerte de dirigir y de moderar debates electorales entre Felipe González y Aznar, entre Zapatero y Rajoy, entre Rajoy y Pérez Rubalcaba, un extraordinario político y desaparecido, y entre el actual presidente Pedro Sánchez, entonces aspirante, y Mariano Rajoy, el anterior presidente. Con algunos de ellos he conversado, en algunos momentos, y con sus directores de campaña. Y ellos, en una pregunta clara, me dijeron, nuestra pregunta era, ¿cuánto de preparado no preparado dijeron en el debate? Y ambos coincidieron, un 45, un 50, un 55%. Es decir, no todo está en las fichas que preparan los candidatos. Cuando el debate comienza, puede suceder cualquier cosa. Y yo supongo que ahí, Virginia, los aspectos psicológicos y los aspectos emocionales, una palabra que irrite a la persona que tenía enfrente, pues puede degenerar pues un pequeño cataclismo, ¿no?, en la previsión, como este señor pensaba, tan micromedida, y que no es exactamente así. Es que efectivamente hay algo, voy a decir algo que es una obviedad, pero que muchas veces olvidamos, que es que las candidatas y los candidatos son personas.
Pues sí. y tienen emociones y se ponen nerviosas y nerviosos y se sienten en una situación en la cual muy expuestos, en la cual todo el mundo les está mirando. Entonces se sienten vulnerables, no porque estén ahí quiere decir que son personas que tienen una coraza que nada les llega. Entonces sí que suceden cosas. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de acompañar a una candidata en su debate electoral, nosotros la habíamos preparado y ella de repente se olvidó de algo que quería decir, que no era tan importante tampoco, pero eso ya marcó el tono del resto de su debate. Ella ya se puso mal y se quedó mal con eso y no pudo recuperarse de esa situación. Entonces, lo que planteabas, a veces es que me olvidé de algo que quise decir y me siento mal. A veces es que mis contendientes son más agresivos de lo que yo pensaba y me reacomodo. A veces siento que lo que preparé era bueno en un contexto que habíamos imaginado, pero que este debate está yendo por otro lado y yo tengo que sacar otros recursos, ¿no? Entonces, creo que sí, que eso es lo interesante, que los debates, por eso también permiten medir a los candidatos, porque los debates plantean escenarios que si bien, como decías, los temas están pactados, ya sabemos de qué se va a hablar, cuál va a ser el orden de los bloques, por dónde se va a iniciar, por dónde se va a terminar, pero luego hay toda una cosa que es el factor humano, dependiendo de cómo cada una y cada uno se sienta en esa situación, y hay algunos que empiezan mal y terminan muy bien, y hay otros que empiezan muy bien y terminan mal, no porque nada objetivo haya sucedido, sino porque ellos mismos fueron perdiendo el ánimo a lo largo del debate, ¿no? Porque, insisto, son personas. Claro, no, completamente de acuerdo. Mira, hay de aquellos debates, pregunta que nos hacen a veces, ¿cuál es el debate usted que recuerda más? Bueno, todos recordamos los Kennedy-Nixon, todos sabemos que quienes lo vieron por la televisión dieron por ganador a Kennedy, quienes lo escucharon por la radio dijeron que había estado mejor Nixon, y allí se descubrió efectivamente que había algo que no se controlaba, que era la comunicación no verbal, hasta el punto y el miedo que se tuvo a los debates, que durante 16 años se interrumpieron en Estados Unidos, ¿no? Y ahí es donde nacen en las universidades estudios de psicología, el libro de Flora Davis, el lenguaje silencioso, etcétera, etcétera. Pero mira, permíteme, hay un debate entre un hombre y una mujer que a mí me impactó enormemente, que fue el presidente Nicolas Sarkozy y la aspirante socialista Ségolène Royal en París. En aquel momento que llega el debate, en las encuestas, Sarkozy va 5 puntos por arriba. Y toda la prensa francesa decía, si es capaz Ségolène Royal de ganar este debate, ella realmente pasará a ser la favorita. Mira, el debate fue espectacular. Yo creo que ella quizá no midió su capacidad de provocación porque le estuvo provocando constantemente. Yo recuerdo a Sarkozy que tenía las manos así cogidas debajo de la mesa, como conteniéndose, y yo pensaba, debe tener unos electrodos ahí abajo o algo, ¿no? Como para castigarse, como para poder decir, a ver cómo soporto yo esto. Pero no lo consiguió arrancar de su posición, y en cambio ella, en esa excitación de buscar, se disparó, y creo que se descalificó porque, claro, medir la agresividad en una televisión, volvemos a la psicología, es determinante. Bueno, el debate terminó como terminó, se volvieron a hacer las encuestas y seguía 5 puntos por delante Sarkozy, pero hubiera podido dar un vuelco, y él decía, señora, pero perdón, señora y tal. Si él pierde los nervios en ese momento, si él se dispara, pierde, porque había una mujer allí sentada y había un hombre. No quiero que suene mal, pero a veces la posición de los espectadores no es la misma respecto a un hombre que respecto a una mujer. No sé qué piensas de esto. Sí, creo, para retomar lo que estabas diciendo, una cosa más, que creo que lo que estabas comentando es un excelente ejemplo de cómo cuando se trabaja con candidatas y candidatos y cómo cuando una candidata o un candidato encara una campaña, la inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia intelectual, ¿no? Esto de poder regular las emociones, de poder convertir el enojo en una estrategia que no sea simplemente agredir al otro. Creo que la inteligencia emocional es clave y sobre todo en los escenarios de comunicación electoral como pueden ser los debates. Sí, efectivamente ser mujer en la política es bastante diferente que ser hombre en la política, y las candidatas electorales lo tienen más difícil. Yo estoy muy contenta porque tengo entendido que en este debate electoral, en este próximo debate electoral en España va a participar Yolanda Díaz, ¿no? Que sería por primera vez
una mujer Así participando en un debate para presidencia de gobierno Eso es. de España. O sea, me parece que es histórico y que es bien interesante que esto suceda. Pero es cierto que hay en nuestras sociedades y en nuestras culturas existe un sesgo inconsciente que hace que asociemos, sin quererlo, el espacio público con los hombres y el espacio privado con las mujeres. Esto hace que haya un nivel de prejuicio respecto del liderazgo, porque tendemos a pensar que los líderes son, los hombres son naturalmente líderes y no así las mujeres. Entonces, lo que sucede, por las dudas esto no lo digo yo, es decir, lo vemos, por ejemplo, el último reporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el índice, sobre percepciones y normas de género, lo que vamos a ver es que aún hoy, en la tercera década del siglo XXI, la mitad de la población del mundo sigue creyendo que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, aún en países donde nunca han tenido la experiencia de ser liderados por una mujer, lo cual nos marca que esto es un prejuicio, ¿verdad? No es producto de la Sin duda experiencia. alguna. ¿No? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Bueno, se traduce básicamente en que de los hombres se asume su liderazgo y las mujeres tienen que probarlo todo el tiempo. Ahora, es una trampa 22, es una paradoja, porque si una mujer tiene un estilo de liderazgo amable, empático, cercano, se le suele decir que le falta garra para liderar. Pero si una mujer suele tener un estilo muy asertivo, que de un hombre se diría qué gran líder, a veces en una mujer eso se interpreta como mandona, gritona, parece un hombre y se la critica por esto también. Entonces, creo que ahí tienen un desafío muy especial las candidatas en campaña, las candidatas en los debates, porque su comunicación no es percibida psicológicamente por la opinión pública de la misma manera que la que se percibe a los hombres en los debates y a los hombres en las campañas. Virginia, tú como asesora política, cuando has asesorado, por ejemplo, has citado a una mujer, aunque no la identifiques, ¿qué recomendación le darías ante un debate? En un debate frente a un hombre, en un cara a cara. En el caso de Yolanda Díaz fueron 3 y eran 2 hombres y una mujer, pero en todo caso nunca había existido en España una candidata a la presidencia del gobierno que fuera mujer. Sí lo había habido, fíjate lo que es, por supuesto en Argentina, pero sí lo había habido en México, ¿no? Anteriormente con la famosa doña Josefina del PAN, ¿no? Del Partido de Acción Nacionalista. Sí. Sí. Y algunos, por ejemplo, bueno, pues ha tenido presidentas Chile con la señora Bachelet y ha tenido presidentas, pues incluso Panamá, ¿no? Por lo tanto, es verdad que Costa Rica con Laura Chinchilla, Brasil con Dilma Rousseff. Efectivamente, hay casos y casos importantes. Y bueno, y en Europa, pues desde luego con la famosa señora Thatcher, en este momento con la señora Meloni, que es la primera ministra italiana, y desde luego con la gran Angela Merkel. Digo la gran porque durante años fue no solo la canciller alemana, sino también un elemento fundamental en la Unión Europea. Ahora bien, con todas estas personas que hay ahí, con todas estas mujeres, ¿a tu candidata qué le recomendarías? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo debe hacerlo? Le recomendaría que tenga un equilibrio muy preciso en la comunicación de habilidades duras y habilidades blandas de liderazgo. Si las habilidades duras de liderazgo son las que tienen que ver con la capacidad de dirigir, diseñar estrategia, tener capacidades técnicas, conocer de economía, conocer de cuestiones técnicas de gobierno, y las habilidades blandas tienen que ver con la capacidad de ser empática, con la inteligencia interpersonal, con la capacidad de conectar con la ciudadanía y con sus equipos, le diría que una mujer sobre todo tiene que cuidar en su comunicación, mostrar que está en igual dominio de habilidades duras y habilidades blandas de liderazgo. ¿Por qué? Porque de los hombres se asume sin más, aunque no sea cierto, pero se asume sin más que por el solo hecho de ser hombres saben dirigir, tienen habilidades técnicas. Entonces los hombres se pueden permitir en algún punto ir más hacia las habilidades blandas. En el caso de las mujeres, si se sesgan hacia las blandas, como decíamos antes, les van a decir que les falta garra para liderar. Pero si se sesgan hacia las duras, van a tener un fuerte rechazo de la opinión pública por no mostrar un componente de inteligencia interpersonal. Entonces, siempre que yo trabajo con mujeres en el ámbito de la política, trato de que en la comunicación se vea de la manera más balanceada y más equilibrada posible que tienen todas las capacidades y todos los talentos en igualdad de condiciones. Muy bien, gracias. Una última cuestión me gustaría plantearte, ¿no? Estamos viviendo un mundo excesivamente polarizado. Yo creo que en casi todos los países, y desde luego parece bastante probado
así lo compartimos casi todos los que estudiamos asuntos de comunicación, que las redes sociales todavía han favorecido más esa polarización en varios grupos. Yo quiero expresarte lo que estoy planteando estos días y me gustaría tu comentario, no necesariamente que estés de acuerdo. Yo creo que en un mundo en el que se forman comunidades en torno a Donald Trump, pongamos por caso, y en torno a Biden, los seguidores de uno o del otro nunca se hablan, porque los algoritmos en los que están polarizando y ayudando a polarizar y radicalizar, por cierto, las propias redes sociales no tienen conexión los unos con los otros. Pero el debate es el momento en el que los seguidores de Trump no tienen más remedio por escuchar a su líder que escuchar a Biden y al revés. Por lo tanto, el debate, además de que fue y es importante una selección de personal, la entrevista laboral, como decías antes, más larga, etcétera, además el debate es el único momento en el que se cruzan estas comunidades. Yo no aspiro tampoco a que los de uno queden convencidos por lo del otro, porque normalmente se entra ya muy radicalizado. Pero qué bueno que en una campaña electoral, además de respetar el derecho de los ciudadanos a que tengan debates electorales y conozcan mejor a los que quieren dirigir pues su empresa, Estados Unidos S.A. o Francia S.A., pues tengan que escuchar las opiniones de los demás. Me parece el último reducto, si me permites. No sé qué piensas de eso. Estoy totalmente de acuerdo, creo que esa es la idea, ¿no? O sea, poner a debatir todas las ideas, poner a competir todas las ideas y que tengamos que escuchar las que nos gustan y las que no nos gustan, porque quizás algo podemos empezar a pensarlo diferente o podemos cambiar de opinión. Creo también que hay un desafío que tenemos en términos de los debates electorales, que es pensar si se pueden hacer formatos también distintos, ¿no? En donde no solamente sean ping-pong, sino que quizás haya debates por temas, ¿no? Un debate de economía, un debate de alguna otra cuestión, de educación, para que también, para salir de esta lógica que también comentabas, de la polarización, de sí, no, blanco, negro, creo que si tuviéramos debates temáticos en los cuales se pudiera profundizar un poco más en cada tema, también tendríamos más chance de conocer en profundidad cosas que a veces en la superficie parecen una cosa y en realidad son otra, ¿no? Entonces creo que también habría que reflexionar sobre cómo estamos pensando en los debates y si los podemos mejorar desde el punto de vista de los contenidos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Virginia. Ojalá te volvamos a tener muy pronto, espero que sí, ¿no? En unos meses presencialmente en Madrid, en las aulas de Next Educación, en nuestra maestría de Comunicación Política Avanzada. Fue muy apreciada tu presencia por los alumnos. Por esa razón te hemos invitado a participar en esta cuestión y seguiremos hablando de debates porque vienen tiempos electorales realmente muy intensos, ¿no? Y además, fíjate que vamos camino del 24 con elecciones en Estados Unidos, con lo cual eso puede ser enormemente determinante porque, como decía nuestro querido amigo, profesor y gran periodista, gran escritor Manuel Vázquez Montalbán, no es justo, decía, en las elecciones de Estados Unidos deberíamos votar todos, vivamos donde vivamos, porque lo que allí se decida nos va a afectar muy directamente en nuestros países y no sucede en otros, con lo cual efectivamente serán las elecciones ya máximas en noviembre, el primer martes después del primer lunes de noviembre del año 2024. Muchísimas gracias por tu participación, un abrazo y pronto nos vemos. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir en el foro Next Educación y por seguir estos diálogos, esta conexión entre Europa y América Latina que hoy hemos dedicado a los debates electorales y también incorporando algunos elementos nuevos, como esa visión de lo que supone la psicología y también qué sucede cuando hay una mujer en el plató disputando la presidencia de un gobierno o de una nación. Muchas gracias por seguirnos.